Hola gente hermosa, gente bonita, qué gustazo, qué alegría saludarlos. Hoy jueves 30 de enero, estamos en nuestra serie Un viaje de fe. Hoy es el día 30 y se titula Hijos de la Gracia. Finalmente llegamos a ese momento en el que Abraham y Sara tienen un hijo, que Dios les concede un hijo, y por supuesto que se trata de un milagrazo de Dios, no puede ser de otra manera. Eran unos ancianos que tuvieron un hijo, solamente el poder de Dios pudo haber hecho semejante cosa. Y antes de que continuemos estudiando la historia de Abraham, que de eso se trata esta serie, y a partir de mañana empezaremos a estudiar el final de la historia, que todavía vienen cosas bien interesantes. De hecho, todavía nos falta la parte más climática de esta historia, pero antes de continuar avanzando en esta historia, vale la pena que tomemos el devocional de hoy como una especie de pausa para reflexionar en el maravilloso poder y la maravillosa, asombrosa, sublime gracia de Dios, extraordinaria gracia de Dios sobre Abraham, que también es la gracia de Dios para con todos. Por eso le pusimos a este devocional Hijos de la Gracia, que no es invento mío, esto lo dice la Biblia. Hoy no vamos a leer Génesis, hoy vamos a ir al Nuevo Testamento, a Gálatas 4, del 22 al 28, y también un poco de Romanos 4 si nos da tiempo, y si no, como quiera está ahí en el fondo de lo que hoy Dios quiere decirnos y enseñarnos acerca de Isaac como el hijo de la gracia y de que nosotros también podemos ser hijos de la gracia de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu gracia maravillosa, por tus promesas cumplidas sobre Abraham y Sara y sobre nuestra vida también. Háblanos, Padre Santo, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a Gálatas 4, 22 en adelante. Dice así: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, o sea, de la esclava, y otro de la libre. Pero el hijo de la esclava nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. ¿A qué se refiere eso? Pues que el hijo que Abraham tuvo con Agar nació, digamos que pues naturalmente. Un hombre y una mujer tuvieron intimidad, se quedó embarazada la mujer y así nació Ismael. Y fue un intento de Abraham y Sara, porque también Sara participó, fue un intento de Abraham y Sara por tener hijos. Dios les había prometido hijos y no llegaban, le quisieron ayudar a Dios, se desesperaron. Y por eso dice el apóstol Pablo, mucho tiempo después, siglos después, está analizando esta historia, ahora después de Cristo, y dice que nos recuerda que Abraham tuvo dos hijos, uno que nació según la carne, por sus propias obras, digamos por su propio esfuerzo, por su propia ocurrencia, porque le querían ayudar a Dios, y el otro hijo, dice el apóstol Pablo, nació por medio de la promesa. Ese fue un milagro de Dios, 100%. Capítulo 24, versículo 24. Esto contiene una alegoría, una enseñanza, dice el apóstol Pablo. Aquí no hay un mensaje aquí, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es ese mensaje? Vamos a leer. Estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué significa esto? Bueno, me parece que es bastante claro, y por supuesto que podríamos profundizar mucho más, pero me parece que el mensaje básico es bastante sencillo de entender. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es una comparación, se trata de una alegoría, por supuesto. Pablo está utilizando este ejemplo de Abraham y sus dos hijos para dar una verdad bíblica de lo que es la fe cristiana, el evangelio de Cristo Jesús, y lo está haciendo inspirado por Dios, por supuesto, así es que esto es palabra de Dios. Y dice que Agar representa a ese pacto, el pacto del monte Sinaí, el pacto de la ley, un pacto basado en obras, un pacto que consiste en yo, ser humano, me esfuerzo por alcanzar la salvación. Yo, ser humano, me esfuerzo por alcanzar el amor de Dios, la plenitud, la felicidad. Que fue exactamente lo que hizo Abraham. Dice Abraham, pues Dios no me manda un hijo, pues yo lo voy a tener. Con mis propios esfuerzos voy a alcanzar la promesa. El problema de la ley y la promesa de la ley y de las obras es que es insuficiente. Con ella no podemos alcanzar la plenitud, la felicidad, menos la salvación. No podemos. Y Dios no nos dio la ley para que alcancemos la salvación por medio de la ley, nos la dio para que sepamos que no podemos.
Pero a veces estamos como Abraham, queriendo ayudarle a Dios, queriendo alcanzar la felicidad con nuestros propios medios. Versículo 26. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre. Me salto al versículo 28. Y vosotros, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Ustedes son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Me parece que es muy sencillo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, los cristianos, los que creemos en Dios, no confiamos en nuestras obras. No nos creemos hijos de Dios porque nos esforzamos mucho y mediante nuestro esfuerzo nos hicimos tan buenos que ahora somos hijos de Dios. No, es lo que quiso hacer Abraham, alcanzar la promesa por medio de sus esfuerzos. Dice el apóstol Pablo, nosotros los que confiamos en Cristo, no somos hijos de la esclava, somos como los hijos de la libre, que nacimos no por nuestro esfuerzo, sino por gracia de Dios. Y dice el apóstol Pablo, y esto es bien grave, y así como Ismael, el hijo de la carne de Abraham, persiguió a Isaac, el hijo de la promesa, así también pasa ahora el apóstol Pablo. ¿A qué se refiere? A que en aquel entonces los judíos decían que no te puedes salvar solo por el sacrificio de Cristo Jesús. No puedes alcanzar la salvación solo por creer en Cristo. No, tienes que cumplir la ley, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, rituales, hacerte judío. Y dice el apóstol Pablo, no es así. Si hiciéramos eso, seríamos hijos de esclavitud. Pero no somos hijos de esclavitud de la religión, somos hijos de gracia, somos hijos de libertad. Porque en Cristo Jesús hemos sido hechos libres. Por eso termina diciendo el versículo 31. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. ¿Qué nos enseña toda esta historia, mis amados hermanos? Que somos hijos de Dios, no por nuestra ascendencia. Que yo desciendo de Abraham o yo desciendo del no sé qué judío. Eso no te hace hijo de Dios. Eso no te hace pueblo de Dios. Descender de Abraham, lo dice Jesús muy claramente. Jesucristo dijo, yo puedo levantar hijos de Abraham aquí debajo de las piedras. Es muy claro, la Biblia es muy clara. El pueblo de Dios no tiene que ver con qué sangre tienes, no tiene que ver con qué pasaporte tienes. Ser hijo de Dios, ser del pueblo de Dios, tiene que ver con una sola cosa, y esto es creer en Cristo Jesús. Así dice su palabra. A los que creyeron en Jesús, a los que lo recibieron, les dio la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Número 1, hijos de fe y no de carne. Somos pueblo de Dios si creemos. No importa si eres chino, ecuatoriano, peruano, inglés, italiano, sudafricano o australiano o mexicano. Si crees en Cristo Jesús, eres hijo de Dios. Punto final. Somos hijos de fe y no de carne. Hijos libres y no esclavos. El cristiano es libre. No está esclavizado a reglas. No está esclavizado a religiones. Somos libres. Hemos recibido por gracia, o sea, como regalo, por milagro de Dios, esta libertad. No nos esclavizamos a reglas, religiones, mandatos. Y por último, hijos herederos de las promesas. Tú y yo, mi amado hermano, tú y yo, escucha muy bien esto, porque esto es impresionantemente grande. Tú y yo, si creemos en Cristo Jesús, somos herederos de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. Las promesas que Dios le hizo a Abraham siguen en pie. Dios no ha revocado su promesa y se siguen cumpliendo el día de hoy. Todo lo que Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir, te voy a hacer una gran nación, te voy a dar tierra, te voy a dar un nombre. Todas esas promesas siguen en pie porque Dios no revoca su promesa. Ahora, la Biblia nos explica que todas esas promesas iban más allá de lo que muchos querían creer. Por eso este texto dice la Jerusalén actual y la Jerusalén verdadera. Como también la carta a los hebreos habla del tabernáculo concreto, material, y el tabernáculo verdadero, o del descanso histórico y el descanso verdadero. Porque las promesas de Dios apuntaban a algo más que simplemente un pedazo de tierra, que simplemente una nación de política, reyes y límites geográficos. Mucho más que un descanso simplemente material. Dios estaba pensando en algo más grande. Sus promesas eran algo mucho más grande que simplemente un pedazo de tierra, una nacionalidad, un descanso material, físico,
un tabernáculo. Sus promesas eran vida eterna, salvación, gozo para todo aquel que cree en Él. Y tú y yo somos herederos de esas promesas. Somos herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham porque somos hijos de Dios. Somos, por decirlo de alguna manera, hijos de Abraham, no en la carne, sino en la fe. Somos herederos de todas las promesas de Dios. Tú, mi amado hermano, eres heredero. Eres el heredero. Más bien un heredero, porque el heredero, así con mayúscula, es Cristo Jesús. Y si creemos en Él, somos, dice su palabra, copartícipes. O sea, también herederos de sus promesas. ¿Qué cosa, mi amado hermano? ¿Qué cosa nos puede hacer falta si tenemos la herencia más grande? No la de los terrenos de la abuela, no la de los millones de no sé qué tío lejano. La promesa de vida eterna en Cristo Jesús, que Él promete a todos aquellos que creen. Somos hijos de la gracia, vivámoslo. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Permítenos vivir en confianza, vivir en gratitud, vivir en entrega a ti por tu hermosa gracia. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarnos el día de mañana. Bendiciones.